A continuación tenemos nuestro simposio almuerzo patrocinado por Glaxo. Vamos a hablar acerca de vacunación en el paciente trasplantado y nuevas opciones en la enfermedad por herpes zóster. Para este simposio nos acompaña el doctor José Oñate, que es médico especialista en medicina interna de la Universidad del Valle, Hospital Universitario del Valle, Cali, y subespecialista en infectología en el Instituto Nacional de Ciencias y de Nutrición, doctor Salvador Sullivan, Ciudad de México, con un programa avalado por la Universidad Nacional Autónoma de UNAM. Doctor José Oñate, bienvenido. Buenas tardes para todos. Por aquí conozco y veo muchas caras también conocidas. Primero agradecerle a Dios esta oportunidad de estar, que estemos todos acá en un tema que nos convoca y que nos apasiona a todos. Agradecerle a la asociación. No, así está bien. Sí, gracias. A la Asociación Colombiana de Trasplante y de Órganos por esta invitación, y al grupo de GSK también por permitirme hablar hoy de un tema que es muy apasionante, que es del día a día, y que en realidad, como digo, cuando nosotros queremos hacer una medicina de calidad, es necesario trabajar siempre en prevención. Y si bien es cierto, tenemos oportunidades de ofrecerle a los pacientes nuevas opciones de tratamiento, inclusive de trasplante, siempre existe un riesgo de presentar infecciones. Y de eso vamos a hablar un poco, de dónde juegan las vacunas acá y cuál es el papel que tiene la vacunación. Estos son mis conflictos de interés, mi declaración de transparencia. Y el día de hoy me propongo hablarles algo de generalidades. Vamos a hablar del impacto, sí, te voy a hacer caso, va a ser el impacto de la vacunación, el uso de antibióticos, sobre todo en el uso de los antibióticos. Vamos a hablar de tipos de vacunas, recordarlos, de la vacunación en el paciente adulto, en donde estamos acá, y sobre todo en trabajador de la salud. Vamos a revisar un poco las tasas de vacunación en las personas adultas, y por esto les quiero llamar la atención, porque es necesario que nosotros disminuyamos la brecha de la vacunación en los adultos. Vamos a hablar de infecciones, por supuesto, en personas inmunocomprometidas, el caso del trasplante, lo que pasa con influenza, con COVID-19. Y bueno, y yo luego las preguntas claves de cuándo iniciar la vacunación, con qué vacunar. Lo primero para recordarles es que nosotros en la etapa infantil, a la gran mayoría de los que tenemos hijos, todos acudimos muy juiciosamente a aplicar el programa ampliado de inmunización. Sin embargo, desafortunadamente, y ya hablando en el término de adultos, desde el punto de vista de medicina interna y todas las especialidades y subespecialidades, nosotros lo que vemos es que no se siguen vacunando a las personas y no reconocemos la importancia de vacunarlo. Y podemos aquí revisar y recordar también lo que sucede en los programas de infecciones crónicas o de patologías crónicas, en diabetes, en pacientes hipertensos, pacientes con cardiopatías, y por supuesto también en pacientes trasplantados. No se cumplen y no se conoce mucho acerca de los refuerzos de la vacunación. Y pensamos que las vacunas que nos pusimos cuando estábamos pequeños o cuando somos pequeños, esas vacunas nos van a proteger durante toda la vida. Y la verdad es que es totalmente diferente, y a pesar de que las personas estén sanas y no tengan ningún factor de riesgo, va a ser importante revisar el esquema de vacunación, y esto debe transformarse en un acto de la consulta externa, en el interrogatorio y en la anamnesis de los pacientes. Y el punto es que la vacunación, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, va a jugar un papel importante, no solamente en la prevención de las infecciones, sino en otros aspectos que les quiero resaltar.
Por supuesto que el paciente que esté inmunosuprimido, que recibe algún tipo de tratamiento, y ahorita que están hablando de obesidad mórbida, tiene un mayor riesgo de presentar infecciones, y todos hemos tenido seguramente complicaciones infecciosas en nuestros pacientes trasplantados, y vemos cuán difícil es. Vemos también la respuesta inmunológica, el retardo que tienen los pacientes en mejorarse clínicamente, y desafortunadamente varios de nuestros pacientes seguramente han fallecido en el contexto de una infección. Las mujeres embarazadas también requieren vacunación, y especialmente se ha descrito algunas vacunaciones en la mujer embarazada que pueden proteger al neonato y disminuir la morbimortalidad. Por supuesto, tener en cuenta que es necesario generar inmunidad ante potenciales exposiciones, por ejemplo, contra el meningococo, por ejemplo, contra la influenza, y también, por ejemplo, en aquellas enfermedades de transmisión sexual que son inmunoprevenibles, como la hepatitis B, como el papilomavirus y también el meningococo, que lo que se sabe hasta el momento es que puede proteger de una posible gonorrea hasta un 40% como reacción cruzada. Y bueno, y ya lo que vimos de vacunación empresarial con el COVID, en donde era necesario tener estos núcleos de personas vacunadas para generar la inmunidad de rebaño. Entonces, como vieron, las vacunas tienen un amplio espectro, a diferencia de los antibióticos, que cada vez vemos más reducido su espectro. Y la razón es muy sencilla, y es que cada día tenemos bacterias más resistentes. El día de hoy, por ejemplo, fue publicado un paper de la doctora María Virginia Villegas y su grupo de investigación de resistencia bacteriana, en donde ya demuestran una clona resistente de bacterias Klebsiella pneumoniae a la ceftazidima ibactam, que es el último antibiótico de generación. Entonces, imagínense ustedes lo complejo que se ha vuelto la utilización de los antimicrobianos en nuestras clínicas y hospitales con estos brotes clonales de bacterias multidrogo resistentes. Y en esa gráfica lo que les quiero mostrar es que cada vez tenemos menos recursos de antimicrobianos disponibles, cada vez tenemos menos antibióticos disponibles para tratar lo complejo de las infecciones, pero cada vez tenemos mayor oportunidad de tener vacunas para poder prevenir las infecciones. Y esto sin contarles que se está trabajando en vacunas contra bacterias como E. coli, Staphylococcus aureus, y posiblemente lo podamos ver en un futuro. Vamos a ver ahorita algunos de los ejemplos de por qué es importante la vacunación. Este es el caso de la vacuna de la varicela. Aquí les quiero mostrar en esta barra de color azul el impacto en la utilización de los costos hospitalarios, uso de antivirales y antibióticos, y en la barra naranja el costo en aquellos que fueron vacunados. En azul los no vacunados y, en azul los costos de los antivirales y en naranja el costo de los antibióticos. Y ustedes pueden ver que la diferencia es muy significativa entre aquellos que se vacunaron contra la varicela, cuyas principales complicaciones, además de la ausencia escolar y la ausencia laboral, es que las personas van a utilizar tratamientos antivirales, y que la principal complicación por frecuencia de la varicela es la sobreinfección por Staphylococcus aureus. Entonces, si tenemos pacientes que van a cumplir un esquema de vacunación de las 2 dosis contra la varicela, efectivamente van a utilizar una menor recursos de tanto tratamientos antibióticos como tratamientos antivirales, y esto va a disminuir el costo. Y esto se ha observado en otras vacunas, por ejemplo, en vacunación contra el neumococo y en vacunación contra la influenza se ha visto. Y ni para qué decir lo que vimos con el COVID-19, en donde, si bien es cierto, seguimos aprendiendo de COVID-19, muchos pacientes que llegaban a terapia intensiva, teníamos todo este síndrome inflamatorio, utilizamos antibióticos, pero si el paciente hubiese estado vacunado, a lo mejor no hubiese llegado a la terapia intensiva. Entonces, les quiero hacer esta reflexión de que las vacunas no solamente nos ayudan a disminuir la aparición de la infección contra ese microorganismo, sino que las vacunas hoy en día
en conjunto con todas las estrategias del control hospitalario, del adecuado uso de los antimicrobianos, del reconocimiento de los factores de riesgo de los pacientes, de la utilización adecuada de los antibióticos, las vacunas hoy en día se convierten también en una herramienta fundamental para el control de la resistencia bacteriana, al tener menos pacientes susceptibles a infecciones que los van posteriormente a sobrecolonizar, a tener una sobrepoblación de bacterias que posteriormente van a tener infecciones y que vamos a utilizar los antimicrobianos. Como pueden apreciar aquí, las vacunas no solamente son útiles al paciente, sino que se requiere, y esto sí que es importante en la población de inmunosuprimidos, tener la inmunidad de rebaño. En pocas palabras, si tenemos un paciente que está trasplantado, ¿de qué nos sirve vacunarlo si a su familia, a sus cuidadores, no los vacunamos y no le reconocemos los factores de riesgo a ese cuidador de nuestro paciente? Así que las vacunas, en resumen, te disminuyen el riesgo de infección, disminuyen la morbilidad, por supuesto la mortalidad. Pueden también disminuir el uso de los antimicrobianos, tanto en humanos como en animales, reduce el costo de la utilización de los antimicrobianos y también disminuye la frecuencia de coinfección. Y estos son aspectos importantes a resaltar. De los tipos de vacunas, de pronto se nos olvida un poco a todos, solamente recordarles que la estrategia como históricamente nacieron las vacunas fue la aplicación de agentes vivos, microbianos, que luego inducían una inmunidad parcial o total contra estos microorganismos. Ya luego se fue modernizando, se fue también adquiriendo más estudios desde el punto de vista inmunológico y se tienen diferentes maneras de vacunas de agentes muertos, vacunas de toxoides, de partículas virales, vacunas de proteínas, vacunas empacadas en polisacáridos, otras que son conjugadas, y hasta que vino el COVID-19 también, y este fue un catalizador en la vacunología. Y en COVID-19, por ejemplo, implementamos las vacunas de un virus atenuado, que fue la vacuna de Sinovac. Tenemos también las vacunas de vectores virales, que fue la vacuna, voy a utilizar nombres para que recordemos, la de Janssen y AstraZeneca, y tenemos las vacunas de RNA mensajero. Y estas vacunas de RNA mensajero, hoy por hoy, ha sido una verdadera revolución, porque son de fácil adaptación, si el término me lo permiten utilizar, se pueden además emplear de una manera fácil. Teníamos el problema de la ultracongelación, ya cada día vienen sin esta necesidad del ultracongelado para tener una facilidad del acceso. Y por otra parte, estas vacunas, por ejemplo, de RNA mensajero, ya se están haciendo estudios para el tratamiento de algunos cánceres, como por ejemplo el melanoma. Entonces, estas vacunas de RNA mensajero lo que hacían o lo que hacen es cortar una secuencia genética del RNA del virus, que a su vez lo van a empacar en proteínas y en lípidos, y que esta secuencia de RNA luego va a utilizar la expresión para poder producir y sintetizar proteínas que a su vez van a inducir la respuesta inmunológica. Así que aquí la mayoría, por lo que veo, están en un promedio de 27 años, y lo que están en azul son las vacunas que todas las personas necesitarían. Y estas referencias del CDC de Atlanta, del Colegio Americano de Médicos y de la Asociación Americana de Infectología. Y aquí ustedes pueden apreciar en un color azul oscuro las vacunas que son obligatorias de acuerdo a la edad de las personas. Por ejemplo, necesitarían la vacuna del COVID-19, la vacuna de la influenza, el refuerzo de tétano, difteria,
la realización de vacuna contra la hepatitis B si tiene menos de 50 años, y para los pacientes o personas mayores de 65 años, independiente de su estado de salud, necesitan la vacuna contra el neumococo. A pacientes mayores de 50 años, independiente de su estado de salud, la vacuna contra el herpes zóster. Esas son las vacunas que todos nosotros deberíamos tener, independientemente si estamos o no con algún tipo de comorbilidades. Esto no pasa. Ya. Nosotros en Colombia, yo les mostré la recomendación para el año 2024. Nosotros en Colombia tenemos una guía de vacunación en el adulto, pero es del año 2016. Eso quiere decir que han llegado nuevas vacunas y que es necesario que nosotros actualicemos estos protocolos y estas guías y consensos que tenemos de vacunación. Sé que se está trabajando y posiblemente se publicará pronto el de geriatría para adulto mayor, y tenemos también la guía de vacunación actualizada para personas viviendo con VIH. Lo que hemos aprendido es que en nuestro país la forma como se elaboran los consensos y las guías no van a la misma velocidad que te está exigiendo la comunidad y el paciente. Entonces tenemos nuevas vacunas, estamos en el año 2024 y 8 años después no hemos actualizado. Y nos estamos rigiendo por estos consensos que ya están desactualizados, y esto evidentemente se transforma en que tengamos dificultades del punto de vista administrativo. Y cuando ya decidimos reunirnos, hacer consensos, publicarlo, viene un gran problema que es la socialización, la implementación, la difusión del conocimiento, y que desde el punto de vista administrativo se adopten las nuevas medidas. Y esto es para vacunas, pero imagínense que es algo tan común para nosotros como el dengue, que ahorita estamos en una epidemia de dengue, sí que es difícil. Lo vimos también con COVID, que todos los días salió un artículo nuevo, 1 millón de artículos nuevos, y este millón de artículos nuevos nos obligaba a cambiar, ¿no?, a adaptar las recomendaciones, pero siempre había algo del punto de vista de los lineamientos gubernamentales que no hacía posible que la población general pudiera tener el beneficio aprobado, demostrado de estas nuevas recomendaciones. Entonces, ahora sí, ¿por qué vamos a hablar de vacunación en las personas inmunosuprimidas? Y es que el riesgo, usted me va a decir si sus pacientes tienen este riesgo, ¿no?, de infecciones va a aumentar con la edad, 1.3 por cada 10 años, por el grado de inmunosupresión, si hay una actividad inflamatoria, por ejemplo, y si hay comorbilidades, el alcoholismo, la diabetes y la enfermedad pulmonar crónica. Todo esto, sumado a los otros factores que les mencioné, incrementa el riesgo de infecciones. Y para esto necesitas dos cosas: o uno, profilaxis, o lo otro es utilizar vacunas. Y en profilaxis, cuando hablamos de antimicrobiano, entonces nos metemos en un rollo de cambiar la microbiota, de también alterar la colonización por gérmenes que eran susceptibles, ya son resistentes. Y les dije entonces que tenemos un gran dificultad, porque cada día tenemos bacterias de más difícil tratamiento, a pesar de que nuestros laboratorios se han modernizado y que la gran mayoría ya utiliza técnicas de biología molecular para una rápida detección de los patógenos. ¿Y por qué hablamos de infecciones en trasplantados? Porque la mortalidad es alta. Esto es trasplantes de médula ósea. Pues yo sé y les pido disculpas porque la diapositiva no se ve muy bien, son muchas gráficas, pero lo que está aquí es la mortalidad en trasplantes de médula ósea, y estas gráficas son el rechazo, que es el síndrome de injerto contra huésped asociado a infecciones. Cuando se presenta,
el paciente una enfermedad injerto contra huésped va a necesitar mayor inmunosupresión y mayor riesgo de infecciones. La gran mayoría que están aquí trabajan en trasplantes de órganos sólidos, y estos son los momentos en donde los pacientes con trasplante de órganos sólidos sufren las infecciones. El primer momento es en el primer mes, que la mayoría de las infecciones son relacionadas al procedimiento quirúrgico y a infecciones intrahospitalarias. El segundo momento es entre el primer año, y aquí donde hay un episodio de máxima inmunosupresión y ocurren infecciones oportunistas, recaídas y reactivaciones. Y de bacterias las principales son nocardia, listeria, mycobacterium tuberculosis y aquellas bacterias adquiridas en la comunidad o en el ambiente hospitalario. De hongos aspergillus principalmente, de virus, el virus de la influenza, los herpes virus, todos, el virus de hepatitis B y hepatitis C, y parásitos como el toxoplasma y para nosotros en Colombia el Strongyloides stercolaris. Y después del año son infecciones ya tardías que la gran mayoría o son adquiridas en la comunidad o son infecciones oportunistas. Y nos debatimos siempre en que las infecciones se pueden presentar porque hay una infección latente del huésped. Entonces aquí viene la valoración pretrasplante, infección de la herida quirúrgica, infecciones de los dispositivos intravasculares que tiene el paciente o de los otros dispositivos que se pongan en el trasplante, derivados del donante, la infección por Clostridium difficile que tienen las personas. Y vamos a ver qué papel tiene la vacuna aquí. Esto es Finlandia. En el año 2012 ellos hicieron esta revisión en 3.249 trasplantados y encontraron que la mortalidad asociada a infecciones en los dos periodos que evaluaron comienza a disminuir. Fíjese que disminuye casi un 50% la mortalidad en relación a infecciones. Pero miren esto, de las causas de muerte por infecciones, el 80% son por patógenos comunes bacterianos, E. coli, Pseudomonas, Streptococcus pneumoniae, y solamente un 5% por patógenos oportunistas. Obviamente hay una gran diferencia entre el frío de Finlandia y el trópico nuestro, con las condiciones que tienen nuestros pacientes. Y noten ustedes que el tiempo en relación a muerte por enfermedad infecciosa en el primer año fue el más alto de un 11%. Y cuando ya vemos como la gráfica, el estudio, ustedes pueden apreciar que la principal causa de muerte por infección en estos pacientes fue la septicemia, y muchos de ellos eran un origen a nivel pulmonar y con muy pocas infecciones virales, con pocas tuberculosis, pero ya les estaba contando que es Finlandia y no es en nuestro país donde la tasa y la prevalencia de tuberculosis es mayor. Por otra parte, este virus que es bien interesante, que es el virus del herpes zóster, que por cierto no hay que estar inmunosuprimido para que nos dé un herpes zóster, y que por encima de los 50 años ya comenzamos en esos pasos agigantados, ¿verdad?, hacia la inmunosenescencia, perdemos inmunidad tumoral, perdemos inmunidad celular y se facilita la reactivación de este virus que la gran mayoría en Colombia adquiere en la infancia y en la adolescencia, que es el virus de la varicela. Y noten ustedes que esta es la población general, la tasa de reactivación del herpes zóster es casi un 5%, pero en los trasplantados, sobre todo médula ósea, trasplantes de órganos sólidos, noten ustedes que la posibilidad o la prevalencia de reactivación es muy alta cuando se compara con la población general. Y aquí también tenemos pacientes con infección por VIH, pacientes con lupus, que ven y que esto puede ser una causa de trasplante, con artritis reumatoide, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Así que pueden apreciar que un estado de inmunosupresión asociada a la edad va a incrementar el riesgo de reactivación del herpes zóster, y bien difícil que es un tratamiento del herpes zóster manejar las secuelas de neuralgia posherpética. Lo malo del herpes zóster en nuestro país es que no está cuantificado, no hay notificación obligatoria, no hay datos,
pero todos en la consulta vemos y siento que hay mucha experiencia desde su práctica general de cómo afecta el herpes zóster a la población de personas inmunocomprometidas. Cuando nosotros tenemos una vacuna, lo que nos gustaría que nos contaran de esa vacuna, ¿qué sería? Efectividad, ¿verdad? Y vimos, ¿no?, cómo era muy desalentador en pandemia que las vacunas ya no eran el 90 y tanto %, sino el 50%, y bueno, y ahí peleamos entre todos por ponernos la mejor vacuna del miedo que teníamos con respecto a la infección por COVID. Que también nos gusta una vacuna que ojalá no tenga eventos adversos, ¿verdad? Lo otro que sería importante es que se pueda utilizar en todas las personas, independientemente de su edad y de su estado inmunológico. Les traje esta diapositiva porque esta vacuna va a llegar a Colombia prontamente. Yo creo que tengo muchos pacientes haciendo fila y los tengo también muy sensibilizados con esta vacuna. Y les voy a mostrar este trabajo de la vacunación de herpes zóster en una población de trasplantados renales, 132 por brazo. Se hizo el grupo de la vacuna de herpes zóster, que es la vacuna proteica recombinante, versus el grupo placebo. Se colocó la dosis con un mes de diferencia entre estas dosis y se cumplió la inmunogenicidad. Es decir, independientemente del trasplante y la inmunosupresión que utilizaban los pacientes, la tasa de respuesta al segundo mes del 80% y al año del 67% en la población inmunocomprometida, trasplantados renales y no tenían pues los eventos adversos. Bueno, ahora sí vamos entrando en materia un poco. Lo primero que les quiero mostrar es influenza. La influenza o la vacuna de la influenza es vilipendiada en nuestro medio porque nadie se quiere vacunar contra la influenza porque le da gripa. De hecho, mis colegas en la clínica, no, en serio, mis colegas en la clínica no se vacunan contra la influenza porque les da gripa, ¿verdad? Y es como, inclusive si no se vacunan, tampoco se lo recomiendan a sus pacientes. Pero bueno, no se preocupen que eso no es solamente nuestro. Estas son las tasas de vacunación contra la influenza estacional en los Estados Unidos, en donde fíjense ustedes que la tasa de influenza, de vacunación, no va sino hasta un 62%. Una de mis tareas hoy es que ustedes salgan aquí vacunados y pro vacunas también. Y me gusta mucho esta referencia del 2018 en el Clinical Infection Diseases. Ellos ahí dijeron, bueno, ¿qué pasa en la población de trasplantados? ¿Será que la influenza les da igual, les da mejor? Es lo mismo, porque pues tiene una respuesta atenuada. Y aquí lo que se vio es que primero en las personas trasplantadas tienen un mayor riesgo de presentar neumonía por influenza. Entonces, primero, en un inmunosuprimido trasplantado hay mayor riesgo de presentar neumonía por influenza. Lo segundo, la mortalidad es mayor. Cuando se mira la mortalidad a los 100 días es mayor en las personas trasplantadas. Y lo tercero es que aquellos que estaban vacunados contra la influenza estacional tenían una menor, y si les daba la influenza, tenían una menor carga viral de este patógeno en comparación con los no vacunados. Y precisamente aquellas personas que estaban vacunadas contra esa influenza estacional tenían un menor riesgo de mortalidad y un menor riesgo de hospitalización y complicaciones con respecto a aquellos que no estaban vacunados. Pero bueno, si el paciente le da influenza y sobrevive a la influenza, tiene un gran problema. Y es que cada día hay más datos, inclusive datos colombianos, que no se los traje por razones de tiempo, en donde aquellas personas que tienen una influenza tienen una mayor posibilidad de eventos cardiovasculares, de muerte cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, eventos trombóticos que complican a las personas. Y esta es una publicación del JAMA, ya viejita, del año 2015, en donde
en aquellas personas que se hospitalizan por neumonía, independiente de los factores de riesgo, de las comorbilidades, del patógeno que causa la neumonía, el riesgo de eventos cardiovasculares es mayor. Y bueno, ya si lo ponemos por edad, por factores de riesgo, la diferencia entre la población que se hospitaliza por neumonía versus aquellos que no, se observa que la posibilidad de eventos cardiovasculares es mayor. Y lo que se sabe desde el punto de vista de la fisiopatología es que hay un deterioro en las vías regulatorias de este proceso inflamatorio que ocasionan un daño persistente y un proceso inflamatorio persistente. Así que este es un ejemplo más de cómo prevenir es mejor que lamentar. Y esto es con influenza, por ejemplo, pero yo creo que ya muchos saben del impacto del virus sincitial respiratorio que se asocia, por ejemplo, a una disminución en la capacidad vital a nivel pulmonar, que se asocia también con una depresión en la función miocárdica, las cuales son eventos que hasta ahorita se sabe que son irreversibles. Entonces, volviendo al gran problema que tenemos en vacunación, seguimos con los Estados Unidos y traje Estados Unidos y no traje Colombia porque ellos allá pues tienen todas las vacunas disponibles. Y fíjense ustedes que ya hablamos de influenza y no la vamos a repetir, pero les quiero contar, por ejemplo, la vacunación contra el neumococo en personas de 19 a 64 años con un riesgo alto de infección por neumococo. Esta tasa de vacunación no supera el 30%. Así que vacunarse, pues bueno, ya sabemos que algunas de las infecciones se pueden prevenir a través de esta vacunación. El cumplimiento de las recomendaciones de vacunación, por ejemplo, en pacientes inmunorreumatológicos es muy bajo, pero ya vimos que en la población general en los Estados Unidos es bajo. Y hay muchas razones que se argumentan. Hay un miedo a los eventos adversos. Hay una preocupación respecto a la eficacia de la vacuna debido al estado de inmunosupresión. Hay una creencia injustificada de que la vacunación puede exacerbar la enfermedad. Y algo importante, y es que hay una falta de conocimiento de los especialistas respecto a las vacunas recomendadas. Entonces, yo entiendo que ustedes son expertos en la parte del trasplante, pero yo creo que les pasa lo mismo que me sucede a mí. Cuando un paciente va y me dice, no, es que el doctor me aumentó el micofenolato, el tacro, no sé qué, yo quedo ahí como que, bueno, pues yo qué te puedo decir, ¿verdad? Te voy a vacunar más bien. Entonces, y esto quiere decir que a nosotros, cuando un paciente nos pregunta algo de los cuales no nos sentimos expertos o cómodos, ya nos comenzamos a perder un poco la empatía y eso es algo natural que a todos nos sucede, ¿verdad? Pero la gran misión que tengo es convencerlos que estas vacunas son importantes, son necesarias y, si me permiten el término, son obligatorias en el grupo de personas que ustedes en el día a día trabajan. Y aunque en una hora es imposible hablar de todas las vacunas, los eventos adversos, por lo menos es necesario que ustedes tengan allí en su celular, en su agenda, las vacunas que va a necesitar mi paciente y que le podamos recomendar que se vacune, porque ustedes son la puerta de entrada y los pacientes le creen a ustedes. Si ustedes le dicen a un paciente que hay que vacunarse, pero pues vaya donde el doctor Oñate, que el paciente va conmigo y va con confianza, porque ustedes son los médicos tratantes y ustedes le han informado acerca del significado que tiene vacunarse. Y nosotros le podemos contestar entre todos las dudas e inquietudes que tengan las personas, las cuales son bien válidas. Así que la vacunación en pacientes inmunosuprimidos, algunos tips, por ejemplo, las vacunas deben idealmente ser administradas antes que suceda el fenómeno de inmunosupresión, por lo menos 4 semanas. Si el paciente va para terapia biológica, esto sí que es cierto que debe tener por lo menos 4 semanas, perdón. Si la terapia inmunosupresora ya se inició, esto no contraindica que podamos vacunar al paciente, pero es claro que la inmunogenicidad se disminuye. La respuesta inmunológica a las dosis de refuerzo se afecta menos que la vacunación en las dosis iniciales
preferiblemente las vacunas conjugadas y de RNA mensajero son las mejores en el término de inmunidad, de respuesta a anticuerpos en la población inmunosuprimida, y que los convivientes también tienen que vacunarse por aquello de la inmunidad de rebaño. ¿Es el trasplante como tal un factor de riesgo para COVID-19 severo? La respuesta es sí. Había muchas dudas y muchos trabajos al respecto, pero lo último que tenemos es que la persona trasplantada, y esto es un trabajo surcoreano, casi 4.500 trasplantados, muchos de hígado y riñón, y se pudo observar que el trasplante como tal es un riesgo para un COVID-19 severo, y que a mayor comorbilidades, mayor riesgo de compromiso pulmonar por el COVID, y a medida en que la vacunación, el paciente tenía más vacuna, más dosis de refuerzo contra el COVID, había un efecto protector con respecto a la presencia de un COVID-19 severo. Así que vean la importancia de los refuerzos de la vacunación. Voy a tomar estos minuticos, solamente les prometo, para hablar de COVID. En los Estados Unidos, este es el último dato para el año 2023-2024. ¿Quién de ustedes ya sabía que en Colombia ya se pueden poner la vacuna actualizada del COVID-19? Entonces ya se pueden poner en los diferentes centros de salud, y en las EPS está la vacuna monovalente contra el COVID-19. Bueno, en los Estados Unidos, este es el porcentaje de vacunación, se ve muy alto, ¿no? Personas mayores de 75 años, pero solamente el 40%. Y los niños, solamente el 20% se han vacunado en los Estados Unidos. Esta es una encuesta muy interesante porque aquí le preguntaron a los pacientes, oiga, su médico le dijo algo de la vacuna, le explicó, y la gran mayoría dijeron que los médicos no le habían dicho nada de la vacunación contra el COVID-19. Pero cuando le preguntaron a los médicos, la gran mayoría de los médicos respondieron que sí le habían informado al paciente acerca de la vacunación contra el COVID-19, así que eso suele suceder. En los Estados Unidos se preguntaron a las personas por qué no se ponían la vacuna contra el COVID. Listo, 77% porque no previene infecciones y que me enferme. Y eso es relativamente cierto, porque la vacunación te disminuye el riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte, pero con los cambios del virus, las mutaciones, variantes y todo esto que genera, te puedes infectar y te puedes enfermar de COVID. Porque no es efectiva contra nuevas variantes, lo cual también es cierto relativamente, porque no previene que tenga infecciones a otros. Y algo interesante es que la mitad de las personas todavía sigue creyendo que esta vacuna contra el COVID no previene contra una infección seria. Estos son los datos en los Estados Unidos de los picos que tuvieron de COVID para enero de este año. Nosotros en Colombia también tuvimos un pico respiratorio entre diciembre y febrero, en donde fueron liderados por influenza, por SARS-CoV-2 y por virus sincitial respiratorio. Con el tiempo, en la medida en que nos ponemos esta vacuna del COVID, a pesar de que son RNA mensajero, la inmunidad comienza a disminuir y entonces es necesario aplicar los refuerzos, y esta disminución de la inmunidad sí que está bien asociada a las características y a las comorbilidades de cada persona. Estos son los pacientes inmunosuprimidos, aquí están trasplantados. Y fíjense ustedes, en un trasplante órgano sólido, la tasa de respuesta a la vacunación del COVID es del 75 al 100%, pero en trasplante médula ósea, leucemias, mielomas, el estado inmunológico y de protección disminuye. Hoy en día, esta es la última guía del CDC de Atlanta con respecto a la vacunación del COVID, y básicamente ya nos olvidamos de tanto refuerzo. Una persona que no tenga factor de riesgo y que nunca se haya puesto la vacuna
con que se ponga una dosis es suficiente, pero eso no es lo mismo para nuestros pacientes trasplantados. Nuestros pacientes trasplantados sí que requieren vacunarse por lo menos con 2 a 3 dosis de la vacuna del COVID-19 para poder generar inmunidad y poder tener ese efecto deseado, que es que nuestro paciente no sufra complicaciones de COVID-19 y no tenga que hospitalizarle, y lo más triste, verlo morir en una unidad cointensivo y cuando ya todas las medidas de soporte vital se han agotado en nuestros pacientes. ¿Cuándo iniciar la vacunación en un trasplante de órgano sólido? Lo ideal es que se haga en el periodo pretrasplante. Hay que hacer preguntas claves en la anamnesis con respecto a la vacunación y revisar el calendario. Pero nosotros en Colombia no tenemos una base de datos que podamos consultar y que tú puedas de una manera fehaciente corroborar que el paciente está vacunado. Ya también sé que a muchos les pasa que el paciente les entrega 4 y 5 carnés de vacunación y toca organizarlo y a veces se le pierden estos carnés de vacunación y nos quedamos a veces sin saber si está vacunado o no. En Dinamarca, esto fue el resultado de la evaluación pretrasplante por infectología. Me estoy haciendo propaganda. Y entonces aquí, en esta relación pretrasplantes por infecto, lo que está en la última diapositiva son las vacunas que se recomendaron y que el paciente no tenía. En Dinamarca las vacunas son gratuitas, entonces era muy sencillo porque el paciente va, se revisa, tienen toda la información, se sabe antes del trasplante y de la consulta que ha recibido el paciente, les piden los títulos serológicos para saber si están protegidos o no contra esos patógenos y por supuesto le ponen las vacunas a las personas que les falta esto. Entonces este es el resultado de hacer y de preguntar e interrogar a los pacientes. ¿Qué hay que preguntar? Historia previa de infecciones, historia de infecciones por hongos, preguntamos y hacemos tamizaje de tuberculosis, infecciones por herpes. Estas son algunas de las vacunas. Hay que preguntar inmunización contra la hepatitis B, neumococo, hepatitis A, el COVID, influenza, varicela, herpes zóster, tétano, difteria, tosferina, meningococo y papilomavirus. Por supuesto, hay que revisar antecedentes, vacunación contra sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Recuerden que en Colombia es un país que siempre ha estado como liderando estas tasas de vacunación en la región de Latinoamérica, pero también tenemos fenómenos de migración. En Venezuela ya saben lo que sucede, que han tenido dificultades con la vacunación y hay brotes de sarampión en la región. Hay brotes de sarampión en los Estados Unidos, se ha visto casos también en Venezuela y este es un llamado para que nosotros tengamos presente que sarampión hay un resurgimiento del mismo precisamente porque se bajaron las tasas de vacunación contra el sarampión, cuya vacuna tiene una historia muy bonita porque un médico inglés pues hizo un estudio en donde mostró y lo publicó en Lancet que la vacuna del sarampión predisponía a las personas a tener autismo, ¿no? Ya luego hicieron la investigación y se dieron cuenta que el doctor se había inventado los datos y ese artículo, el Lancet retractó ese artículo y hoy se sabe pues que la vacuna del sarampión no tiene ninguna relación con el autismo. Y esta es una de las tantas estrategias que se utilizan en esto de la infodemia y de cómo el papel hoy en día de las redes sociales sí que es verdad bastante poderoso en el término de vacunación, que en nuestro país no es tanto. Y preguntamos todo esto, estas son todas las serologías que debemos solicitar, que son varicela zóster, hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr virus, HIV, hepatitis A, sarampión, rubiola y parotiditis. Aquí tenemos un problema y es que solicitar una serología para sarampión es un gallo, ¿verdad? En Colombia, porque necesitas hacer ficha epidemiológica, autorización de la Secretaría de Salud y eso no hace que sea práctico pedir esta serología para sarampión en nuestro país. Esta diapositiva, mientras están almorzando,
es para mostrarles qué es lo que se define como inmunosupresión con las respectivas dosis. Entonces, inmunosupresión alta, utilizar ciclofosfamida, micofenolato, metotrexate, terapia aérea con corticoides más de 20 miligramos, utilizar cualquier tratamiento biológico. Y aquí la importancia de saber qué recibe nuestro paciente para poder programar la vacunación y sacarle como el jugo a las vacunas, porque necesitamos ponerlas en el mejor momento, que el paciente pueda responder y que estas vacunas sean inmunogénicas. Entonces, si son vacunas inactivadas, no hay problema con la terapia inmunosupresora y se puede colocar en cualquier momento el inmunosupresor y en cualquier momento la vacuna. Pero aquellas de vacunas de virus vivos atenuados, fíjense ustedes que hay que parar los esteroides por lo menos durante un mes y reiniciarlos 2 a 4 semanas. Y aquí es donde se requiere la adecuada comunicación, el trabajo multidisciplinario para poder que mi paciente siga, ¿verdad? Con el efecto inmunológico deseado, que no ponga en riesgo el órgano trasplantado y a su vez poder tener adecuadamente mi paciente lo mejor vacunado posible. Esto es con terapia como tal biológica. Ustedes que deben tener, los aprovecho que están allí almorzando, ustedes que deben tener como trabajador de la salud, vacunación COVID-19, vacunación contra el virus de la influenza, y estas deben ser anuales. Vacunación contra el sarampión, rubiola y varicela, vacunación contra la varicela. Deben tener el refuerzo de difteria, tétano y tosferina, y deben tener la vacunación contra la hepatitis B. Esas son las vacunas que son obligatorias para nosotros como trabajador de la salud. Ahora, nuestros pacientes, que si bien es cierto son inmunosuprimidos, todos, no podemos olvidar que cada uno antes de llegar a esa inmunosupresión tenía seguramente alguna comorbilidad cardíaca, pulmonar, o tenía alguna comorbilidad hepática o renal, y en ese momento nuestro paciente se transformó en que requería otras vacunas, como por ejemplo vacunación contra el neumococo, vacunación contra el herpes zóster, y ahí es donde necesitamos hacer esta historia clínica y tener en mente y en cuenta estos datos. ¿Qué no podemos olvidar? Que antes del trasplante, todos los candidatos al trasplante y los miembros de su hogar, incluyendo las mascotas, deben haber completado el esquema de vacunas recomendadas, de acuerdo a la edad, que son las que les conté, y al estado de comorbilidades que tenga el paciente. El estado de vacunación debe revisarse en la primera visita. Debemos construir este calendario de vacunación y comenzar a realizar las respectivas órdenes o remisiones para que nuestro paciente vaya lo mejor posible al trasplante. Si la vacunación no se completó antes del trasplante, las recomendaciones de los comités asesores nacionales de vacunación sugiere que estas vacunas que son inactivas son seguras en el trasplante órgano sólido, y no se recomienda la vacunación de virus vivos en el post-trasplante, pero las otras vacunas se pueden administrar entre 3 a 6 meses después del trasplante, exceptuando la influenza, que se puede administrar un mes después del trasplante. Ya esto lo contamos, trabajador de la salud, familia, contactos cercanos, mascotas, hay que vacunarlos a todos. Hay que colocar los refuerzos contra la influenza cada año, contra el COVID cada año hoy en día, tener en cuenta las vacunas de virus como sarampión, paperas y rubiola, y por supuesto vacunar contra la varicela. Y esta es la tabla famosa en trasplante de médula ósea. Esto, en pacientes trasplantados de médula ósea, iniciamos el proceso de vacunación a los 3 meses con la vacuna del neumococo. Pues médula ósea es un poco diferente porque hay aquí pérdida de estos linfocitos de memoria y toca hacer todo el proceso de vacunación como cuando éramos niños. Los pacientes trasplantados de médula ósea, a los 6 meses iniciamos influenza, tétano, difteria, hemófilos influenza, polio, hepatitis B, neumococo,
papilomavirus, y un año después del trasplante de médula ósea se comienzan a poner las vacunas de virus vivos si el paciente ha estado estable desde el punto de vista inmunológico. En el trasplante órgano sólido, algunos tips. En el pretrasplante evaluamos la triple viral, pedimos la IgG sarampión, paperas, rubiola. La de sarampión contamos que hay que llenar una ficha epidemiológica. El paciente debería tener estas serologías positivas. Si son positivas, no se vacuna, ni previo al trasplante ni en el post-trasplante. Si son negativas, se vacuna una dosis. A las 4 semanas después de esa dosis de la vacunación, se miden los anticuerpos. Si son positivos, paramos el proceso. Si son negativos, esperamos las 4 semanas y ponemos una segunda dosis. En el post-trasplante, si el paciente, aquí ya lo llamaron y no se completó, hay que esperar un año por lo menos del trasplante órgano sólido para estas vacunas de virus vivos, que el paciente se encuentre en un tratamiento inmunosupresor estable, con una baja inmunosupresión y que tenga más de 2 meses sin rechazo. Ya consideramos poder vacunarlos contra sarampión, rubiola y las paperas. De herpes zóster pedimos la IgG varicela zóster. La ideal sería vacunarlos en el pretrasplante con una dosis, un intervalo de 0 a 2 meses. Si no se pudo hacer, entonces esperamos 6 meses y vacunamos en el post-trasplante. En neumococo, en el pretrasplante, nosotros en Colombia no tenemos pruebas de anticuerpos para saber si hay títulos o no de opsonización contra el neumococo. Hoy por hoy en Colombia, este es el esquema recomendado. Primero poner la vacuna conjugada 13 y esperar 2 meses y poner la Neumo 23. Lo ideal es hacerlo en el pretrasplante, repito, pero si se trasplantó, en el post-trasplante no hay ninguna recomendación, pero la mayoría de las personas en los consensos manifiestan que hay que esperar por lo menos 6 meses en el post-trasplante para iniciar la vacunación contra el neumococo. Influenza, no tenemos tampoco títulos de hemaglutinina en Colombia disponibles. La vacunación es anual y esta sí se puede hacer un mes en el post-trasplante. Y el VPH, las 3 dosis con la nanovalente, al 0 la primera dosis, entre 1 y 2 meses la segunda dosis y 6 meses después de la primera dosis la última dosis. Y no hay recomendación para hacerla en el post-trasplante, pero muy posiblemente después de 6 meses podríamos considerar vacunar contra el VPH. Y esas son las vacunas Estas serían las vacunas obligatorias que debería tener un paciente de trasplante de órgano sólido, más la del COVID-19. Pero, igual que yo, todos tenemos barreras para la vacunación. Las barreras principales que tenemos es que en nuestras clínicas hay falta de disponibilidad. En muchas clínicas no tenemos centro de vacunación. Y además de eso, cuando están disponibles, sé que las EPS, o como se van a llamar ahora, molestan mucho, ¿no?, con la aplicación de estas vacunas. Segundo, hay una percepción de que el trabajo médico era brindar primario. El trabajo del médico de atención primaria es brindar la vacunación, y yo, pues como estoy en un nivel 4, eso le toca al médico que está allá. Lo otro es el costo de las vacunas, y además de esto, la cobertura de los seguros y de las EPS para esta vacunación. Y algo interesante es la capacitación del personal con respecto a las vacunas, eventos adversos, los mejores momentos para vacunar y los tiempos necesarios para administrar las vacunas. Y hay que estar preparado porque esto es el día a día, ¿no? Los influencers, ¿verdad? Todo el mundo sabe de vacunas, saben de medicina, saben de trasplante, ¿verdad? Y tenemos que tener herramientas muy claves, ¿verdad? Datos muy precisos, muy confiables para poder contrastar toda esta infodemia que se da. En Colombia, todas las vacunas yo creo que están en el MIPRES, entonces nos toca hacer estas arteras. No, sí es la verdad. Aquí les traje como algunos códigos de estos MIPRES.
El punto es que esto debe estar en la historia clínica, hay que poner los diagnósticos asociados y hay que señalar la vacuna. Por ejemplo, me ha pasado mucho con la vacuna de hepatitis A. Fíjense ustedes que ahí nada más tiene un solo código, ¿no? El 50167. Y uno hace esto y entonces al paciente le informan que el médico debe cambiar el Mipres porque esta vacuna no está disponible, pero es que no hay otro código con que uno pueda hacer esa vacuna y eso es muy difícil a veces que se entienda por parte del asegurador. Algunas cosas que yo miro en mi práctica diaria. Nosotros en adultos estamos aprendiendo apenas a vacunar. Los pediatras son unos chachos y se saben todo esto de vacuna. Y bueno, y el papá está también muy sensible, ¿no? Y los abuelos a vacunación en pediatría. No conocemos o no conocíamos, espero que así sea la reflexión de ustedes hasta hoy, el efecto de la vacuna en las personas ya adultas jóvenes, en pacientes trasplantados seguramente sí lo conocen. No hay una cátedra universitaria, vemos que también todavía existe muy poca información y lo otro es que hay un exceso de confianza en las vacunas que nos ponen cuando estamos chiquitos. Hay dificultad para el acceso, hay que hacer Mipres y qué mejor que remitir al doctor Oñate para que él haga el Mipres. ¿Vieron que sí? El costo. No es fácil decirle a un paciente que ahorita saque $1.000.000, ¿no? Para que se ponga X o Y vacuna y aparte de eso es el de él, el de la esposa, el cuidador, bueno, los que viven con esta persona. Sí sé que no es fácil, pero a esto le tenemos que apuntar en poder mejorar la calidad de atención y mantener a nuestro paciente, ojalá, con una inmunidad de rebaño en su hogar. Y lo otro es que la comunidad tiene miedo a vacunarse. Hay poca información y hay un exceso en la utilización de redes sociales que confunden a los pacientes, que les desinforman y además que nosotros desafortunadamente a veces no tenemos empatía para que nuestros pacientes se vacunen y accedan a un biológico que tiene un alto potencial de prevenirles infecciones, prevenir hospitalizaciones, complicaciones y muerte. Hay que evaluar como conclusión las condiciones de salud de cada uno de nosotros. Esto es una tarea de atención primaria, pero por muchas razones no la hace atención primaria. A nosotros nos revienta el globo, ¿no? El paciente ya en la máxima complicación de su comorbilidad. Entonces, un sinónimo de atención segura en un paciente que va para trasplante o que ha sido trasplantado es vacunarlo y disminuirle el riesgo de infecciones. Hay que evaluar el estado de inmunización de todas las personas que van a nuestra consulta. Hay que preguntar edad, ocupación, estilo de vida, comorbilidades, viajes que ahora están tan de moda, ¿no? A pesar de que somos el país de la belleza, sí que es costoso viajar en nuestro país. Entonces la gente está buscando otros destinos, ¿no? Que ven por internet y que salen de verdad inclusive más económicos que nuestro país. Y hay que recomendar, yo diría que administrar las vacunas según la edad, ocupación, estilo de vida y viajes. Y no olvidarnos que algunas vacunas requieren refuerzo. Los virus respiratorios aparecen, ahora está lloviendo. Hay mucha influenza circulando, hay muchos pacientes en terapia intensiva con neumonía, entonces es necesario mantener al día los esquemas de vacunación y reconocer el gran impacto que tienen los virus respiratorios de fácil propagación y cómo las vacunas, inclusive en la población de inmunosuprimidos, van a ayudar a disminuir hospitalizaciones y complicaciones por estos patógenos que a su vez disminuyen el riesgo de sobreinfección bacteriana. Y el éxito de la vacunación depende de cada uno de nosotros, con comunicación asertiva, con empatía, con pedagogía, explicándole al paciente, traduciéndole un poco todo ese lenguaje informal que hay en las redes sociales, facilitándole que haga las preguntas y cuestionamientos, enseñándoles también la gran importancia de la vacunación, no solamente en prevenir infecciones, sino futuras complicaciones. Así que con esto ya mirando la media mía, que veo que todos ya almorzaron, los dejo y bueno, mil gracias de verdad por la atención y muy atento a sus preguntas.